Les traigo un saludo, mis amados hermanos, de su familia y hermanos de Iglesia Bíblica Sola Gracia en Santo Domingo, República Dominicana. Y de manera particular del pastor Rafael Alcántara. Le mando un saludo muy especial a todos ustedes. Es un gozo estar aquí, es un gozo poder adorar junto con ustedes en este día. Qué bendición es ver al pueblo de Dios todos juntos, diferentes tribus, lenguas, naciones, y aquí estamos todos adorando a nuestro Dios. Antes de empezar, me gustaría que inclináramos nuestros rostros para orar nuevamente. Oremos, hermanos. Padre Celestial, qué bueno es poder postrarnos delante de ti y adorar a aquel que vive por los siglos de los siglos. Qué bueno es tener un Padre como tú en los cielos, hacedor de prodigios, de maravillas y de hazañas. Qué privilegio tenemos nosotros de poder cantar de tu gracia y de tu bondad, que ha sido manifestada en Jesucristo. Oh Señor, henos aquí, cada uno de nosotros con sus situaciones particulares, tus hijos, con el deseo de adorarte y recibir la bendición que tú tienes para nosotros. Te pedimos, oh Señor, que en tu gracia, que en tu bondad y misericordia, tu Espíritu se mueva libremente en medio de nosotros. Y así como te hemos alabado, así como hemos orado en tu presencia, tú apliques ahora esta palabra que ha de ser predicada a nuestros corazones. Señor, es tu palabra. Enséñanos, repréndenos, corrígenos, instrúyenos en justicia a fin de prepararnos para toda buena obra. Henos aquí, Señor, implorando tu bendición. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy queremos hablar, hermanos, del Dios de esperanza. Se ha dicho que un hombre puede vivir unos 40 días sin comer, 3 días sin tomar agua, cerca de 8 minutos sin respirar, pero solo 1 segundo sin esperanza. Y si esto es cierto y sabemos que es cierto, entonces es necesario que dediquemos un tiempo para que pensemos en la naturaleza y el significado de la esperanza cristiana. Hermanos, nosotros vivimos tiempos difíciles, estamos agobiados por muchas tribulaciones. Y quizás hoy tú viniste a la iglesia con muchas cargas en tu corazón, en tu mente, desanimado por lo que ves que ocurre en el mundo a tu alrededor. Existen muchos problemas, una alta tasa de desempleo en todos los lugares, los jóvenes no consiguen un trabajo, hay una gran corrupción, lo que genera un sentimiento de desconfianza en la sociedad, hacia las instituciones, hacia los políticos. Vemos mucha violencia y esa violencia se manifiesta en el hogar, violencia doméstica, hay feminicidios, hay problemas con las viviendas, hay escasez de viviendas y todo esto ejerce presiones externas sobre nosotros, pero también tenemos presiones internas. Estamos aquí, acabamos de pasar una pandemia. Tenemos temor de enfermarnos con otro tipo de enfermedades, como puede ser un cáncer, un mal de Parkinson, diabetes, tenemos problemas cardíacos. Me impactó mucho que a un hermano de nuestra iglesia, de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, que era un baloncelista de 28 años de edad, él tenía una pericarditis, una inflamación del corazón, estaba en tratamiento y hace 2 días, 3 días, estaba donde el médico en una prueba de esfuerzo y en la misma prueba de esfuerzo se desmayó y murió ahí frente al médico de él, el cardiólogo, donde le estaban haciendo la prueba. Entonces imagínense la presión, la tristeza para esa familia. Pero también tenemos otro tipo de luchas, pecados que parecen dominarnos, la pornografía, el alcohol, el uso de estupefacientes, el juego, las personas que comen en exceso. Quizás tú estás aquí y estás
lleno de amargura y resentimiento porque has sido abusado o has abusado de alguien en algún momento de tu vida y eso te afecta, eso te corroe internamente. Quizás estás aquí y te encuentras solo o sola, deprimida, estás luchando con la rebeldía de tus hijos o tienes un cónyuge que no es creyente y quieres verlo siguiendo al Señor y andando en sus caminos. O puede ser que estés pasando por una de esas muchas aflicciones. Y puede que estés tan desanimado o desanimada que digas, yo estoy a punto ya de tirar la toalla, ya yo no quiero seguir corriendo esta carrera, yo no tengo esperanza. Y yo quiero que hoy veamos al Dios de esperanza y quiero pedirles que por favor me acompañen en la epístola de los Romanos al capítulo 15, el versículo 13, para que veamos a este Dios de esperanza. Dice así la palabra de Dios: y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Los nombres de Dios nos revelan diferentes aspectos de su carácter, de su persona. Él se nos presenta como el Dios de paz, el Dios de paciencia, el Dios de benignidad. Pero aquí en Romanos 15, versículo 13, Pablo lo está presentando como el Dios de esperanza. Y lo primero que quiero que veamos es el significado de este nombre. Cuando se habla del Dios de esperanza, se nos dice que Él es el origen y la fuente de toda esperanza que nosotros podemos tener. Que ese Dios de esperanza nos capacita para vivir con confianza y expectativa. No importa la situación que estemos pasando, no importa la dificultad que estemos enfrentando en nuestras vidas. A través de su palabra, Dios nos muestra su plan de redención y nos invita a depositar nuestra confianza en Él. Quizás tú estás atribulado por esas pruebas que estás viviendo, por esas inquietudes. Y Dios hoy nos está llamando a que hagamos una reflexión y que nos quiere decir que no estamos solos, que Él está con nosotros y que está a nuestro lado para inspirarnos esa confianza, para que nos llenemos de esperanza. Y es lo que queremos ver en este día. ¿Y por qué lo decimos, hermanos? Porque nosotros tendemos a confundir los dones, las bendiciones, los regalos que Dios nos da y hacemos ídolos de esas cosas. Y ponemos nuestra confianza en las cosas de este mundo y no ponemos nuestra confianza en Dios. Yo estaba viendo varios versículos bíblicos, lo que dicen. Hay un llamado a no confiar en los poderosos. Hay un llamado a no confiar en nuestras habilidades. Hay un llamado a no confiar en otros seres humanos porque son frágiles y de poco valor. Hay un llamado a no confiar en nuestra propia inteligencia, en nuestros propios dones. Hay un llamado a no confiar en las riquezas. Pero ¿qué pasa? Como decía, nosotros tendemos a depositar nuestra confianza, nuestra esperanza en esas cosas que son pasajeras y son cosas perecederas. Y Dios quiere que nosotros tengamos nuestra confianza y nuestra esperanza puesta en Él. Por eso hemos dicho que Dios es el origen y es la fuente de nuestra esperanza. Pero esa esperanza Él la imparte a aquellos que confían en Él, a aquellos que han entregado su vida al Señor Jesucristo, a aquellos que han venido a sus pies, a aquellos que han tenido fe en esa obra redentora. Pero nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan, que es Él es galardonador de aquellos que le buscan. Hay un esfuerzo de nuestra parte que debe ser hecho. Pero en segundo lugar, vemos en este texto la petición del apóstol Pablo. Él dice que el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer. ¿Tú quieres estar lleno de gozo? ¿Quieres estar lleno de paz? Bueno, tú debes creer en ese Dios de esperanza. Y yo quiero explicar primero brevemente qué es ese gozo y esa paz antes de hablar en qué debemos nosotros creer. Ese gozo es un deleite interno en Dios, en sus promesas.
El confiar en Dios y en sus promesas nos da satisfacción, nos mantiene contentos, nos mantiene gozosos, no importa lo que estemos viviendo, porque sabemos que ese Dios está obrando en nuestras vidas. Y si Dios está en control, bueno, yo no puedo estar deprimido, desanimado, amargado, sino debo estar gozoso, expectante de ver el bien que Dios va a hacer en mi vida. Pero ¿qué sucede? Que también tengo paz, yo tengo un contentamiento interno en mi corazón, porque ya yo fui reconciliado con Dios. Y el mayor temor que puede tener una persona, ¿tú sabes cuál es? Morir sin Jesucristo y a ir camino a una condenación eterna. Pero todos nosotros sabemos, los que somos cristianos, que el día que cerremos nuestros ojos, lo vamos a abrir en la presencia de Dios y vamos a disfrutar de Él para siempre. Entonces, todos nosotros deseamos tener ese tipo de gozo, ese tipo de paz. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo yo puedo vivir con esperanza? ¿Cómo yo puedo tener ese gozo y esa paz? Pero fíjense que el apóstol dice que tengan gozo y paz en el creer. ¿Sí o no? El creer. Ahora, la pregunta es, ¿qué yo debo creer? Bueno, yo quiero traer 5 ideas o 5 encabezados de lo que nosotros debemos creer. Dios es la fuente de toda esperanza. Dios nos ayuda, Dios nos ministra en todo tiempo y en toda circunstancia. Y yo quiero que tengamos presente esas 5 verdades que debemos creer. Amén. Lo primero es que Dios se deleita en salvar a todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. Hay salvación tanto para judíos como para gentiles. Miren qué maravilloso es saber que Dios se deleita en salvar a todo aquel que viene a Él arrepentido de sus pecados y confiando y confesando a Jesucristo como Señor y Salvador. Todos ustedes saben, nosotros sabemos que no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios a una. Todos nos hemos desviado, todos nos hemos hecho inútiles, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es un don de vosotros, es un don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Y qué bueno es saber esto, porque el mayor desaliento, la mayor desesperanza que podemos experimentar es la vergüenza por nuestros pecados. Hay cosas que nosotros hicimos en el mundo siendo inconversos de los cuales nos avergonzamos. Hay mujeres que han matado a sus hijos por medio de aborto. Hay actos sexuales que practicamos que son perversos en contra de lo que Dios dice, fornicaciones, adulterio, homosexualismo, lesbianismo. Pero no solamente eso. Uno piensa en el daño, en las ofensas que uno causó a otras personas con sus mentiras, en su trabajo, en tratos fraudulentos en los negocios. La ingratitud muchas veces que hemos manifestado a personas que nos han hecho bien, a nuestros padres, a familiares, a personas cercanas a nosotros, personas que se sacrificaron por nosotros y le pagamos muy mal. Pero también podemos ver cómo nuestro orgullo, nuestro celo, nuestra avaricia ha traído mucha contienda y ha traído muchos problemas con otras personas y ha traído división en el seno familiar, en el trabajo, en el vecindario, en la iglesia y en muchas otras áreas. Y uno cuando ve todas esas cosas dice, mira, yo no tengo esperanza, mis pecados son demasiado grandes. Pero qué bueno es ir a la Escritura y ver que a pesar de mis pecados, de mi maldad, en Cristo hay perdón para que Él sea reverenciado. Miren, el profeta Isaías ministró a Judá y a Jerusalén durante el periodo de 4 reyes, y cuando estaba el rey Acab había una práctica y era que hacían pasar a sus hijos por fuego. O sea, tomaban a su pequeño, a su bebé, y lo ponían en el altar del sacrificio al dios Moloc, al dios del fuego, y ahí sacrificaban a sus hijos. Era un pueblo rebelde, era un pueblo duro de servir, cargado de maldad, era una generación maligna. Y Isaías dice que eran como el pueblo de Sodoma y de Gomorra. ¿Qué ustedes pensarían que sucedería con ese tipo de personas?
No tienen perdón. Miren lo que Isaías le dice en Isaías 1:18. Vengan ahora y razonemos, deliberemos juntos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Para ese pueblo que tenía una vida tan depravada, Dios le está diciendo, aunque sus pecados sean como la grana, el carmesí, esos tintes que cuando le caen en la mano no pueden ser quitados muchas veces, sus pecados ustedes van a ser emblanquecidos, aunque ustedes tengan las manos ensangrentadas, aunque ustedes hayan pecado, aunque ustedes hayan vivido una vida de total depravación, hay perdón. Y miren lo que el Señor les dice a través de Isaías. Isaías 55. A todos los sedientos vengan a las aguas y los que no tengan dinero. Vengan y compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿A quién le dice eso? A depravados sexuales, a homosexuales, lesbianas, personas que sacrificaban a sus hijos, personas llenas de maldad, con vidas llenas de corrupción. Les está diciendo, ven y compra sin dinero a pesar de tu maldad. Busca al Señor, vuélvete de tu pecado, vuélvete de tu mal camino, que en el Cristo, en el Señor hay perdón. Miren lo que le dice. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado su pensamiento, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Dios es amplio en perdonar. Quizás tú estás aquí y tú estás cargado por tus pecados. Tú piensas que no vas a tener nunca el perdón de Dios, pero Dios es amplio en perdonar, y eso lo vemos a través de todas las escrituras. El apóstol Pablo perseguía a los cristianos para matarlos. Era un blasfemo, era un perseguidor, era un injuriador. Y Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ustedes saben lo que Pablo hacía. Él iba a los hogares donde estaban los cristianos, los llevaba presos para ponerlos en la cárcel, para que negaran su fe. Eso era ese hombre. Y él dice, yo soy el más grande de los pecadores, yo soy el primero. Y Dios tuvo misericordia de mí. Hay misericordia, hay gracia, hay perdón para todo aquel que se arrepiente y confía en Cristo para salvación. Hay esperanza. En segundo lugar, la otra verdad que debemos tener presente es que Dios tiene un compromiso. Dios tiene la determinación de guardar a sus hijos, a nosotros, a su pueblo, cuando más lejos están de Él. Hermanos, hay momentos que nos separamos de Dios, que nos alejamos de Dios, que tenemos cuestionamientos, que tenemos situaciones que nos hacen tambalear en nuestra fe. Es el caso del salmista Asaf. Asaf era un director musical y él tuvo una confusión, óyeme bien, como tú puedes tener ahora, de lo que era la verdadera prosperidad. Y Asaf se llena de autolástima y dice él en el Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los puros de corazón. Pero dice, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. Y es sincero en expresar lo que sentía. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Él miró a su alrededor, él sirviendo al Señor, él allí en Jerusalén dedicado a trabajar para el Señor, y él veía a los impíos a su alrededor. Y dice en los versículos 12, miren, estos son los impíos, ellos han aumentado su riqueza, y yo aquí, pasando penurias, si podemos decirlo así, yo he guardado mi corazón puro, yo he tratado de servir al Señor. Y dice él, pero yo he sido azotado cada día y castigado cada mañana. Él se llenó de autolástima porque él empezó a compararse con aquellos que no eran creyentes. Ay, pero mira qué bien les va. Mira, ellos hablan mentira y prosperan. Ellos no adoran al Señor. Ellos niegan a Dios. Y mira qué carro más grande tienen. Mira qué casa. Mira cómo van a los mejores colegios. Él llega a decir
en su situación. Ellos ni se enferman. Mira qué rozagante, qué bien se ven, qué saludable. Se llenó de autolástima. Pero llegó un momento en el cual hizo una reflexión y dijo: si yo hubiera dicho así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Él estaba en una lucha, quizás con la misma lucha que tú estás ahora como creyente. Hasta, dice que entrando en el santuario de Dios, yo comprendí el fin de ellos. Él entendió. Ellos tienen su porción en esta vida. Ellos se enferman igual que nosotros. Ellos tienen penuria, pasan trabajo, pierden su trabajo, fracasan en sus negocios. Eso es una realidad para todo el mundo. Pero él sintió tanta autolástima que él lo vio así. Él entendió el fin de ellos. Él entendió que esas personas sin Dios van camino a una condenación eterna. Pero entendió algo más. Y es que en medio de su situación se dio cuenta que Dios siempre estuvo a su lado, que Dios nunca lo abandonó, que Dios siempre lo sostuvo con su mano derecha y que Él tenía una herencia celestial que las personas de ese mundo, que vivían sin Dios, no tenían. Miren lo que Él dice. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción por siempre. Él se dio cuenta de que Dios estaba a su lado. Él se dio cuenta de que Dios no lo había abandonado. Y muchas veces nosotros nos sentimos así. Nos apartamos de Dios, nos llenamos de autolástima, o es por el fruto de nuestro propio pecado, como fue el caso de David, que adulteró con Betsabé y asesinó al esposo de ella. Y no quería arrepentirse hasta que Natán le presentó su pecado. Hermanos, si ese es tu caso, recuerda que Dios no te ha abandonado. Hermano, y es glorioso tener un Dios así, que nos tiene tomado de la mano, un Dios que no nos deja, un Dios que no nos abandona. Si tú has pecado, si te has llenado de autolástima, si estás pasando por ciertas situaciones y te has apartado de Dios, es bueno que tú vayas a la presencia de Dios y recuerdes que nosotros tenemos un abogado con el Padre. Alguien que hizo propiciación por nuestros pecados, que sabemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, porque hay un sacerdote en los cielos, Jesucristo, sentado a la diestra de Dios, que se compadece de nosotros. Y muchas veces nosotros nos vemos en esa situación de decadencia espiritual, si podemos presentarlo así. Si tú estás así, yo te exhorto hoy a que vayas a la presencia de Dios, a que confieses tu pecado en la presencia de Dios. Porque Él no te ha abandonado. Dios no te ha dejado. ¿Cuál es la primera verdad que debemos meditar? Que Dios se deleita en salvar a todo aquel que viene a Él, arrepentido de sus pecados y confiando en Cristo para salvación. Dios es un Dios de esperanza en segundo lugar, porque Él tiene el compromiso, óyeme bien, Dios tiene la determinación de guardar a su pueblo cuando más lejos están de Él. En tercer lugar, nuestro Dios es un Dios de esperanza porque Él es poderoso para cambiar las circunstancias que nos afligen. No importa qué tan oscuras sean esas circunstancias. A veces tú te has visto en un problema físico o familiar o económico, en alguna situación financiera que tú dices, ya esto se acabó, ya yo no tengo salida. Pero Dios es el Dios de esperanza. Porque Él tiene una salida, si es su voluntad, para tu situación familiar, para tu problema con tus hijos. Es el Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra. Recuerden que ese Dios le prometió un hijo a Abraham en su vejez. Su esposa Sara era estéril. Llegan a viejo y Dios le dice, yo te voy a dar un hijo. ¿Y qué hizo Abraham? No, eso no es verdad. Nosotros llamamos a esto, yo no sé cómo lo dicen aquí, cuando uno hace así, un chuipe. Yo no sé si eso aquí se usa, no. Nosotros lo utilizamos así. Entonces, Él le hizo un chuipe espiritual. ¿Cómo va a ser? Pero no, Él no hizo eso. Yo le hubiera hecho eso a Dios, yo creo. Pero Abraham no se lo hizo. Él creyó en la promesa de Dios. Y Dios le dice, yo te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó.
es decir, en Dios. Él creía que Dios da vida a los muertos. Él creía que Dios llama a las cosas que no son como si fuese. Y si él no decayó en su fe, sino que se mantuvo aferrado a la promesa de Dios, de que Dios podía cambiar sus circunstancias. ¿Tú crees que Dios puede cambiar tus circunstancias? ¿Sí o no? Entonces vive a la luz de esa realidad. Él lo hizo con Abraham y esta escritura está aquí, estos ejemplos, para que nosotros podamos identificarnos con ellos. Hay barreras, hay situaciones que pensamos que son demasiado grandes, demasiado fuertes, y lo vemos como Goliat cuando lo vieron los israelitas. ¿Y qué dijo David? Tú vienes a mí con espada, le dice a Goliat, pero yo vengo en el poder del Señor. Mi Dios es poderoso para vencerte a ti y a todos los que están contigo. ¿No fue así? Y lo hizo. ¿Tú lo crees? No, tú no lo crees, porque ese sí fue muy bajito. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees esta realidad? Tenemos que vivir a la luz de esa realidad, mis hermanos. Eso está dado aquí para servirnos de ejemplo a nosotros. Todos estos ejemplos que tenemos en la Escritura es para que nosotros tengamos una visión correcta del poder de Dios. Y debemos orar a Dios en momentos de aflicción para que Él abra nuestro entendimiento y podamos ver esa grandeza, la grandeza del poder de Dios obrando en nosotros. Ese fue el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Ese fue el poder que lo sentó en la diestra celestial. Ese fue el poder cuando nos dio vida, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dios puede cambiar tus circunstancias. Dios puede llamar a salvación a ese cónyuge inconverso que tú tienes, a ese esposo indiferente. Dios puede tratar con tus hijos rebeldes y traerlos a sus pies. Él tiene el poder si es su voluntad. Pero debemos apropiarnos, como repito, de estas verdades. En cuarto lugar, Dios es la fuente de nuestra esperanza. ¿Tú sabes por qué? Porque su gracia es suficiente para mantenernos triunfantes si Él decide no cambiar nuestra situación. Oye bien, Él es el Dios de esperanza, porque su gracia es suficiente para mantenernos triunfantes, no para mantenernos cabizbajos, triunfantes, si Él decide no cambiar nuestra situación. Hay una realidad, hermanos. Hay situaciones en nuestras vidas que no van a cambiar. Hay enfermedades incurables que puedes tener tú, un amigo, un pariente, un familiar, un cáncer, una diabetes. Hay consecuencias de pecados pasados que tenemos que enfrentar hoy. Hay situaciones financieras, de problemas financieros que tuvimos en el pasado que todavía estamos pagando por eso y quizás pagaremos por toda la vida por esas situaciones. Muchos están enfrentando la soledad de un divorcio, sabiendo que ese cónyuge no volverá. Muchos están solteros y solteras y están en una edad, muchas hermanas que saben que se pueden casar, pero ya no van a tener sus hijos, su familia, y no ven tampoco ningún prospecto para casarte. Quizás ya han pasado los años y tú has enviudado y estás experimentando la soledad de la viudez. Hay bienes materiales que has perdido que ya no vas a recuperar. Dios puede cambiar tu situación. Dios la puede cambiar si Él quisiera. Tenemos el ejemplo de Abraham, pero si Él no la cambia, yo no voy a estar peleando contra Dios. Yo tengo que saber que Él me va a dar la gracia para yo seguir corriendo la carrera, triunfante, confiando en Él. Nosotros tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Qué pasó con Pablo? En 2 Corintios se nos dice que él tenía un aguijón en su carne y en 3 ocasiones había rogado a Dios que le quitara esa aflicción. Y Dios le podía quitar la aflicción a Pablo. Sí, pero Dios le dijo, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en mi debilidad. ¿Y qué hizo Pablo? Señor, pero es que yo tengo que seguir predicando, yo tengo muchas cosas por delante y
Este aguijón no me deja. No, bástate mi gracia. Óyeme bien, bástate mi gracia para que tú sigas corriendo la carrera cristiana. El Señor nos fortalece. Y Pablo dice, por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy... pero ustedes se lo saben. Entonces soy fuerte. Tú te lo sabes, yo me lo sé. Pero no medito en esas cosas. Bástate mi gracia. Pablo, que te baste mi gracia, tú tienes mi amor, tú tienes el poder, la ayuda de mi Espíritu Santo. Es suficiente que yo te ame, es suficiente que tú sepas que yo estoy a tu lado, es suficiente que tú sepas que mi poder se manifiesta en medio de la debilidad porque yo tengo un propósito con todo lo que hago. Tú eres mi hijo. ¿Te lo dice quién? El Dios de esperanza. Mientras más débil tú eres, más yo te voy a sostener, más yo te voy a librar. Hermano, eso es una verdad que tenemos que grabar en la palma de nuestras manos. Porque esto no se aprende con teoría. Esto es con la práctica. Este es el curso práctico de Dios. A muchos creyentes en la Escritura vemos que Dios no los libró de la prueba, sino que le dio la gracia para continuar corriendo la carrera. La gracia de Dios es suficiente para sostenernos. Hay un versículo que a nosotros nos encanta, Romanos 8:28. Pues sabemos que a los que aman a Dios... Ustedes se ríen. ¿Ustedes saben por qué? Porque no lo sabemos de memoria. Pero cuando viene un problemita nos volvemos locos y se nos olvidó de una vez. Ese versículo está dado en medio de un contexto que habla del sufrimiento. Pablo está diciendo a partir del versículo 18 que considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada, como la creación aguarda ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Y en ese contexto es que está Romanos 8:28 y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. O sea, ese versículo está en medio de un contexto donde esos textos nos están diciendo que estamos bajo la maldición de Dios. Las personas mueren, hay dolor, gemimos, hay cáncer, hay Parkinson, hay ataques del corazón, vivimos en un mundo caído, estamos confundidos. Pero nosotros sabemos que a pesar de todo ese sufrimiento, todas las cosas obran para... Pero es en medio de ese contexto, hermano. Eso no es que yo estaba en la nube 1 y brinqué a la nube 2 porque estaba en el cielo. No, yo estoy aquí en la tierra. No, y es bueno que lo entendamos. Yo estoy aquí en la tierra. En medio de sufrimiento, en medio de ataques, en medio de dolor, en medio de personas que me quieren hacer daño o me han hecho daño. Eso es lo que yo estoy viviendo. ¿Y cuál es el bien, mis hermanos? Bueno, aquí lo dice. Que a los que antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Nosotros vamos a ser conformados a la imagen de Jesucristo. Nosotros vamos a ser glorificados. Pero mientras estemos aquí, Él nos sigue santificando, mis hermanos. Ahora tenemos dolor, lucha, aflicción. Pero algún día estaremos en la presencia de Dios disfrutando de Él para siempre. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Esa es la esperanza que nos da ese Dios de esperanza. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Que Dios se deleita en salvar a todo pecador que viene a Él arrepentido de sus pecados y confiando en Cristo para salvación. En segundo lugar, Dios es el Dios de esperanza porque tiene el compromiso, la determinación de guardar a sus hijos, de protegerlos cuanto más lejos están de Él. Es el Dios de esperanza porque es poderoso
para cambiar las circunstancias que nos afligen, no importa qué tan oscuras sean esas circunstancias. Dios es el Dios de esperanza porque su gracia es suficientemente grande para sostenernos triunfantes si Él no decide cambiar nuestras circunstancias. Y por último, Dios es el Dios de toda esperanza por la plenitud de gracia que nos dará cuando venga su Hijo Jesucristo. Vayan conmigo, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1:1. Pedro está escribiendo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y miren lo que dice en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer a una esperanza. ¿Cómo es esa esperanza? Viva. ¿Mediante quién? La resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. O sea que en el cielo yo tengo una herencia que está segura. ¿Está segura, sí o no? ¿Lo creemos? Es una herencia que no se acaba, no se puede destruir, no puede perecer, es una herencia eterna. Es una herencia que no puede corromperse, que no se marchita. Ahora, ¿cuál es la esencia de esta esperanza viva que yo tengo, de esa herencia? Versículo 5. Mediante la fe, ustedes son protegidos. ¿Por quién? Por el poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Versículo 13, miren lo que dice. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Mis hermanos, ¿qué estamos esperando nosotros? La resurrección de nuestros cuerpos. Vamos a tener cuerpos glorificados. Dios va a transformar el cuerpo, como dice Pablo, de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Mis hermanos, vamos a tener un cuerpo glorificado. No vamos a estar luchando con el pecado, no vamos a estar luchando con las aflicciones, no vamos a estar luchando con las penas, no vamos a estar luchando con el dolor, no vamos a estar luchando con las lágrimas. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando lleguemos al cielo, Jesucristo va a enjugar cada lágrima de los ojos de sus escogidos. Alabado sea el Señor por eso. Es una esperanza muy grande. Lo más malo que me puede pasar es que yo me muera y cuando me muero entro en la presencia de Dios para estar con Él para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Pero no solo eso, porque hay gente que piensa que el cielo va a ser un sitio como aburrido. No, vamos a estar en la presencia de Dios disfrutando de Él para siempre, con una comunión permanente e ininterrumpida con Dios, recibiendo todas las bendiciones que Él nos ha prometido. Te repito, recibiendo todas las bendiciones que Él nos ha prometido. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Le digo algo, eso está seguro, eso está hecho, eso fue amarrado en los cielos por Dios, mis hermanos. Es imposible que esto no ocurra. Esa es nuestra esperanza que nosotros tenemos como hijos de Dios. Nosotros, en vez de estar con los ojos puestos en las cosas de este mundo, idolatrando las cosas de este mundo, tenemos que tener nuestros ojos puestos allá en los cielos donde está Jesucristo, de donde regresará por su pueblo, mis hermanos. Esa es nuestra realidad. Dios es nuestra esperanza por la plenitud de gracia que nos traerá cuando venga su Hijo Jesucristo. Él va a hacer todas las cosas perfectas. Todo va a estar bien. Esa es nuestra esperanza bienaventurada. Y les digo algo. Nosotros a este mundo que está desesperanzado, como yo empecé diciendo, con tantos problemas, tantas aflicciones, debemos reflejarle esa esperanza. Mi pregunta es esta. ¿Tú estás reflejando esa esperanza? ¿Tú la estás reflejando? ¿O tú tienes la misma desesperanza,
la misma amargura, tristeza, ansiedad, depresión que tienen las personas del mundo. No, nuestro Dios es el Dios de esperanza. Nuestro Dios es el Dios que nos llena de gozo y paz en el creer. Y miren lo que dice: para que abunden en esperanza por el poder de su Espíritu Santo. Mis hermanos, esto es algo sobrenatural. Eso viene de parte del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que ejercer fe. Tú solo vas a tener esperanza si conoces a ese Dios de esperanza. Y te digo algo, la única manera de conocer a ese Dios de esperanza es a través de Jesucristo. No hay otra manera. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Hermanos, que Dios tome su palabra, que tome todas estas verdades y la aplique a nuestros corazones de una manera poderosa. De manera que salgamos de aquí llenos de gozo y paz en el creer estas verdades y muchas otras verdades y apropiarnos de muchas otras promesas que están en las Escrituras. De manera que vivamos, no mirando hacia abajo, sino mirando hacia arriba y haciendo lo que tenemos que hacer en esta tierra, siendo responsables, pero puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, perdónanos por las veces que nos llenamos de amargura, resentimiento, depresión, ansiedad, desesperanza, porque queremos confiar más en los dones, en los regalos que tú nos das en este mundo y hacemos ídolos de ellos. Perdónanos, Señor. Qué bueno es saber que en ti hay perdón para que seas reverenciado. Míranos a cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades. Llénanos de gozo, llénanos de paz en el creer, que tu Espíritu Santo aplique tus verdades a nuestro corazón, que podamos verte a ti, a ese Dios de esperanza a través de los ojos de la fe. Oh Señor, en tus manos nos encomendamos y a ti te pedimos tu bendición en el nombre de aquel que es el principio y el fin, el alfa y el omega, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Esteban, ¿crees que el Señor Jesucristo es el único y verdadero Hijo de Dios? Sí, lo creo. ¿Crees que el Señor Jesús vino a esta tierra para vivir una vida santa y perfecta y para ir a la cruz para morir y lavarte de todos tus pecados? Lo creo también. ¿Quieres servirle siendo fiel a sus mandamientos hasta que el Señor te lleve con Él a su gloria o venga por nosotros? Sí. Bien, por la fe que tú profesas hoy públicamente delante de esta iglesia, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jennifer, ¿crees que el Señor Jesucristo es el verdadero y único Hijo de Dios? Sí, creo. ¿Crees que el Señor Jesús vino a este mundo para vivir en santidad y para morir en una cruz para lavar todos tus pecados? Sí, creo. ¿Quieres servirle, quieres ser fiel y obediente al Señor hasta que el Señor te lleve con Él a su gloria? Sí. Bueno, por la fe que tú profesas, Jennifer, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.